Existe un ser tenebroso llamado Satanás que al frente de otros seres de su misma especie se dedica desde el inicio de las edades a hacer la vida imposible a la raza humana. ¿O se trata únicamente de un símbolo, el de la encarnación de las fuerzas del mal en perpetua lucha contra el bien? ¿Quién fue ese Satanás cuyo nombre cambiaría según los lugares, las épocas y los intereses de sus detractores? ¿Por qué su figura se asoció siempre con los antiguos dioses que precedieron al judeocristianismo? Llámese Satanás, Diablo, Luzbel, Baal, Astarte, Lucifer o Ishtar. ¿Es tan solo un concepto de la mente? ¿Es acaso el nombre que se dio al conjunto de las viejas y aborrecibles divinidades a las que se quiso atribuir todos los males posibles? ¿O en realidad existe todavía esa entidad supuestamente maléfica? Iniciemos en el año de 1920, para ser precisos, el 6 de mayo, en Piacenza, Italia. Una hermosa joven, María Liguori, acudió al confesionario de la iglesia franciscana de Santa María en Campaña. Una vez allí, hizo a su confesor un relato que lo dejó completamente perplejo. Comentó que hace algún tiempo sentía su cuerpo y su alma poseídos por un poder desconocido. De pronto, había descubierto que era posible para ella cantar arias de ópera que nunca antes había escuchado y hablar en idiomas desconocidos para ella. A veces desgarraba su ropa a mordidas y bailaba hasta caer extenuada. Además, lograba ver lo que sucedía a larga distancia y que nadie más podía ver. Tras esta confesión, el sacerdote, que era el capellán del hospital psiquiátrico local, concluyó que la mujer era una histérica o una enferma mental. Sin embargo, en el momento que esta idea cruzó por su mente, María Liguori le aseguró no ser una histérica o una enferma y le suplicó que la ayudara a liberarse del extraño poder que la dominaba. Dudando todavía, el sacerdote se preguntó, ¿se trataba realmente de un caso de posesión satánica? Incrédulo todavía, el sacerdote ordenó a la mujer que le hiciera una demostración de sus poderes sobrenaturales, y María procedió a describirle una escena que se llevaba a cabo en ese mismo instante a más de 300 kilómetros de allí. Con gran sorpresa, el sacerdote verificó que los datos y detalles del entierro que le había descrito María Liguori eran absolutamente ciertos. Al día siguiente, el franciscano, que había visto muchos casos patológicos durante su servicio en el hospital psiquiátrico, aún no estaba plenamente convencido y decidió exponer el caso al obispo de Piacenza, quien, después de hablar un rato sobre el extraordinario caso que se había dado, decidieron realizar un exorcismo. Y así, otro sacerdote franciscano se encargó de efectuar el primer exorcismo el 21 de mayo de 1920 a las 2 de la tarde, en presencia del Dr. Lupi, un psiquiatra de Piacenza, de la madre, del marido y de 2 amigas de María Liguori. El exorcismo siempre se inicia con las siguientes palabras: Exorcisio te immunditis mi spiritus omne fantasma. Yo te exorcizo, espíritu inmundo, que eres solo un fantasma. En ese instante, María se elevó por los aires y antes de aterrizar a la mitad del cuarto, le gritó al exorcista con gran agresividad: ¿Pero quién eres para atreverte a enfrentarme a mí? ¿Acaso ignoras que me llamo Isabeau? El sacerdote, desconcertado por un momento, se sintió impotente, pero armándose de valor, se atrevió a dirigirse con toda su autoridad. Soy un sacerdote de Jesucristo y deberás de obedecerme. Te ordeno que no hagas más daño a esta criatura de Dios, ni a aquellos que aquí la asisten en este cuarto, ni a sus bienes y posesiones.
El doctor Lupi lo observaba con gran asombro. ¿Sería posible que sucedieran cosas como las que estaba viendo? Poco a poco, en las pruebas, interrogatorios y exorcismos que se llevaron a cabo durante los días siguientes, el doctor Lupi, con creciente asombro, se fue convenciendo de que en realidad un extraño espíritu habitaba en el cuerpo de María Liguori. Tras de varias sesiones, el demonio prometió salir de María Liguori el 23 de junio. Durante los interrogatorios que tuvieron lugar entre tanto, el espíritu afirmó haber entrado en la mujer a solicitud de un enamorado de ella que se dedicaba a la magia negra. El último exorcismo se efectuó el 23 de junio de 1920 en presencia del doctor Lupi, quien opinaba que si el exorcismo bastaba para hacer desaparecer los extraños síntomas que aquejaban a María Liguori, tendría que aceptarse que la mujer había sido poseída por el demonio, ya que ninguna histeria ni neurosis patológica logra curarse con unas cuantas palabras en latín. Otro caso muy sonado, o quizá una gran oleada que se dio en el verano de 1973, hecho que conmocionó a los habitantes de la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos de Norteamérica, y en el centro del escándalo estuvo un sacerdote católico, el padre Karl Patzelt, asignado al centro de la comunidad rusa de la arquidiócesis de la ciudad californiana, declaró a la prensa que había llevado a cabo con éxito un ritual de exorcismo. Dicho ritual fue realizado con una familia del suburbio de Daly City, en el seno de la cual había evidencias de fenómenos satánicos. La ceremonia tuvo lugar en el marco de un auge popular del satanismo debido al impacto causado por la película El Exorcista, en la que el público presenció escenas de posesión y hechos paranormales. Por si fuera poco, durante semanas, en el área de la bahía de San Francisco, habían sido reportados varios sucesos relacionados con personas poseídas. ¿Eran los exorcismos algo inusual y extraordinario? Y no precisamente del todo. De hecho, estas prácticas antidemoníacas han sido practicadas por la Iglesia Católica desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, debido al dominio del escepticismo científico en la mentalidad occidental, en años recientes, la clerecía ha preferido guardar en secreto la celebración de este tipo de rituales. Con todo, calladamente y sin aspavientos, los exorcismos han seguido utilizándose en ciertos casos, como un esfuerzo para liberar a los sujetos poseídos por influencias satánicas. Se ha mantenido incluso el código ritual empleado durante centurias, y muchos sacerdotes han sido especialmente instruidos en el oficio del exorcismo. Cuando a principios de la década de los 70 surgió la ola demoníaca en San Francisco, la ciudad contaba con un equipo de religiosos católicos listos para enfrentar el problema. Los clérigos actuaban bajo la autorización del arzobispo Joseph McGucken y pasaron 15 noches orando por la liberación de una familia cuyo hogar en los suburbios mostraba evidencias de terribles manifestaciones paranormales. Ventanas estrelladas, espejos rotos, extrañas marcas en los pisos de madera y objetos que habían caído al suelo sin ser tocados constituían parte del sorprendente fenómeno. Los aterrados miembros de la familia afectada explicaron a los sacerdotes su horripilante experiencia. Aquellos acontecimientos eran solo el inicio de una serie de manifestaciones extrañas que durante varias semanas sembrarían el pánico en diversas zonas de la ciudad californiana. Los sacerdotes exorcistas estaban dirigidos por el padre Pacelli, quien después de examinar a los integrantes de la familia y las evidencias de la presencia diabólica, dispuso iniciar a las tradiciones, oraciones rituales. Y mientras el rito se desarrollaba, hechos extraordinarios comenzaron a suceder. Muchos de los objetos y adornos de la casa que aún permanecían a salvo empezaron a arder, incluyendo el papel tapiz,
y el roído traje que la mujer de la casa llevaba puesto en esos momentos. Después de algunas sesiones, el padre Patzelt llegó a una conclusión sobre la causa de todo aquello. Parecía ser que el foco del espíritu era el hijo pequeño de la familia. Sin embargo, no debía descuidar la atención sobre los padres y el otro hermano. El sacerdote tenía razones para atender a cada uno de los habitantes de la casa. Todos ellos habían sufrido terribles y dolorosas experiencias que por momentos los enloquecieron. En cierta ocasión, los sacerdotes y un psíquico que acudió a auxiliarlos fueron testigos de un hecho escalofriante, cuando un cuchillo de cocina, que se encontraba sobre una mesa, voló sobre sus cabezas y se clavó en un muro a varios metros de distancia. A pesar de todo, el padre Petzet y sus hermanos de religión continuaron con los ritos exorcistas. Las sesiones continuaron diariamente durante 15 noches y justo al cumplirse las 2 semanas, toda la actividad demoníaca cesó de súbito. Los rumores sobre aquel exorcismo no tardaron en propagarse a todo lo largo de los Estados Unidos. Entonces se desató una enorme controversia en la que participaron sacerdotes, ministros, psiquiatras y otros especialistas. El padre Petzelt viajó a Nueva York para ser entrevistado en un programa de televisión, pero se negó a dar los detalles del caso. Tampoco identificó a los sujetos de la nefasta influencia a fin de protegerlos y alejarlos del morbo público. Pero dijo ante las cámaras que aquel no había sido su primer caso y que ya en varias ocasiones se había enfrentado a otros similares. Hacía mención, tan solo unos meses antes, que había salvado a un profesor de Sacramento. Este hombre sufría espasmos musculares espantosos, producidos sin duda por una fuerza demoníaca. Como era de esperarse, la reacción de los psiquiatras estuvo dominada por el escepticismo. Asimismo, los sectores protestantes adoptaron una posición de duda y rechazo. Es el caso del reverendo Richard B. Field, quien dijo que los sucesos de Daly City le parecían en todo caso relacionados con fenómenos paranormales como el poltergeist. Para él resultaba ridículo pensar que el príncipe de las tinieblas en persona apareciera en las casas para poseer a las personas y arrojar cuchillos por los aires. Los embates en su contra no parecieron afectar los ánimos del padre Patzelt, quien continuó atendiendo la oleada de casos sobre posesiones satánicas que siguieron surgiendo en San Francisco. En un reporte escrito que redactó para la Arquidiócesis de San Francisco, el jesuita afirmaba que el diablo posee una gran inteligencia y puede usar miles de trucos sucios. Durante un programa cara a cara, el padre Patzelt tuvo una fuerte controversia con un alto dignatario protestante, el reverendo Edmund Ryan, vicepresidente de la Universidad de Georgetown, mencionando que se encontraba imposibilitado para dar nombres, pero puede mencionar casos como el de un profesor de secundaria que perdió su empleo a causa de los disturbios diabólicos que le impedían hablar a pesar de que se movía su boca y sus cuerdas vocales estaban en perfecto estado. Estaba convencido que esas situaciones eran evidencias de posesiones demoníacas y de que la única manera de combatirlas era mediante la aplicación de rituales exorcizantes. Tom McNamara, de la revista estadounidense especializada Occult, consignó algunas declaraciones posteriores del religioso, sin aclarar si lo había entrevistado. Entre lo que dijo el padre Carl Patzelt, destaca lo siguiente: específicamente de la familia de Daly City. Sobre ese, que fue el ritual de exorcismo más sonado públicamente, aunque no el único, pudo añadir: 2 psiquiatras de alto nivel, profesionales, vivieron con los miembros de esa familia durante 10 días a fin de examinarlos médicamente.
Estos hombres redactaron un detallado informe sobre la salud mental de los involucrados en el caso y concluyeron que no existían en ellos desórdenes o padecimientos mentales. Para finales de 1973, la oleada de posesiones satánicas y consecuentes exorcismos que sacudió a San Francisco perdió interés para la superficial y voluble opinión pública estadounidense. Sin embargo, para los estudiosos e investigadores en fenómenos paranormales, los hechos referidos, especialmente los métodos exorcistas del padre Karl Patzelt, siguen siendo tema polémico y apasionante. De acuerdo con la tradición judeocristiana, Satanás fue originalmente un ángel que en su soberbia se negó a ver más allá de su perfección angélica hacia su origen divino, y fue por esa misma soberbia que se convirtió en el príncipe de los rebeldes, por lo cual fue arrojado del cielo al frente de un ejército de insurrectos, pero siguió y sigue siendo un espíritu puro, que intenta atrapar y esclavizar por todos los medios al hombre. Y de acuerdo con la Iglesia, ¿cuáles son los signos para reconocer que se trata en realidad de un caso de posesión satánica y no de una enfermedad? El ritual romano detalla con toda claridad cómo distinguir la posesión satánica de la enfermedad mental. La primera advertencia del ritual romano a los sacerdotes que vayan a efectuar un exorcismo es que no debe creerse con facilidad en la verdadera presencia de Satanás hasta no haber examinado con todo detenimiento al sujeto que se supone endemoniado. El ritual romano también recomienda al exorcista que, de ser posible, consulte con psiquiatras y neurólogos hasta estar seguro de que los síntomas del caso no pueden ser explicados por algún padecimiento natural. El primer signo de posesión es que el sujeto use o entienda una lengua desconocida para él. Sin embargo, existe un extraño fenómeno que apenas empieza a estudiarse, llamado criptemnesia, que consiste en que de pronto alguien comienza a recordar el idioma que hablaban sus antepasados, aunque jamás lo hayan estudiado ni oído hablar. Aunque también podría explicarse esa capacidad de hablar en un idioma desconocido si el sujeto tiene dones telepáticos y puede leer el pensamiento del exorcista o alguno otro de los presentes que hablan el idioma en cuestión. Por lo cual, el ritual exige que el exorcista y sus ayudantes interroguen al sujeto en un idioma que también sea desconocido para ellos, a fin de que no pueda leerse en sus pensamientos las respuestas, y realizar una investigación profunda para evitar que el fenómeno de la criptemnesia pueda ser el origen. Para el segundo signo de posesión, que consiste en el conocimiento extrasensorial de hechos distantes u ocultos, el ritual romano exige que se compruebe si el sujeto no es un vidente de nacimiento o si solo lo ha sido a partir de la llegada de su posesión. Por último, el tercer signo característico de la posesión es el exhibir poderes físicos superiores a la edad o condiciones del sujeto. Aunque cabe hacer mención que ha habido casos en que los histéricos llegan a dar muestras de fuerzas descomunales, y qué hablar en el caso de la levitación, ya que hay muchos investigadores que afirman que la levitación, al igual que la telequinesis o poder de la mente sobre la materia, puede explicarse por causas naturales, por lo cual se debe de tener una investigación exhaustiva al respecto. ¿Por qué hasta la llegada del cristianismo el demonio no era más que un dios entre otros muchos? ¿Por qué Satanás solo ha sido perseguido y adorado dentro del mundo cristiano? Así, según el Dr. Lupi, la idea cristiana que identificaba al mal con todo aquello que le da placer al hombre es la responsable de la obsesión con el demonio que prevaleció en el mundo cristiano.